Tema de la práctica: captura de microorganismos y diagnóstico de la diversidad microbiana del suelo mediante trampa microbiana de arroz. A continuación, vamos a explicar el proceso que realizamos para la preparación e instalación de trampas microbianas. Para ello, cocinamos el arroz durante aproximadamente 10 a 15 minutos, procurando que quedara semicocido. Luego, colocamos el arroz cocinado en 4 frascos transparentes, llenando hasta una altura aproximada de 2 centímetros en cada uno, lo que equivale a 50 gramos de arroz en frascos de 250 ml. Después, cubrimos cada frasco con 2 capas de tela nylon y las aseguramos con una liga para permitir el paso de microorganismos sin contaminar el interior. Una vez listas las trampas, procedemos con su instalación. Transportamos los frascos a diferentes áreas del campus, como bosques, campos de cultivos. Se nos designó el invernadero de fruticultura. Realizamos un hoyo aproximadamente de 20 centímetros de profundidad y enterramos los frascos boca abajo. Posteriormente, cubrimos el lugar con hojas secas. En caso de lluvias intensas, se puede colocar una bolsa plástica encima para proteger la trampa. Las trampas se dejaron en reposo entre 7 y 15 días. Finalmente, realizamos la recuperación de las trampas. Después del periodo de incubación, las trasladamos al laboratorio con cuidado. Descartamos las trampas que presentaron contaminación. Al realizar observaciones de coloración, registramos lo siguiente: una coloración roja, posiblemente Fusarium, de la categoría fitopatógeno; coloración negra, otro fitopatógeno, posiblemente Rhizoctonia spp, Alternaria spp o Cladosporium spp; coloración blanca, posible entomopatógeno como Beauveria babeziana; y una coloración verde, un posible antagonista como el Trichoderma sp. Y así se concluye el proceso de preparación e instalación y recuperación de las trampas microbianas. Trabajamos con 2 grupos principales: hongos antagonistas que atacan patógenos y entomopatógenos que eliminan insectos plaga. Para iniciar, recuperamos las trampas de arroz colocadas previamente en el campo. Bajo condiciones de asepsia y cerca de la llama del mechero, seleccionamos los granos con coloraciones típicas. En nuestra práctica identificamos colores distintos: rojo, negro, amarillo, blanco, verde. Estos granos fueron sembrados en cajas Petri con medio PDA y antibiótico para evitar contaminantes bacterianos, incubándose a 28 grados centígrados para favorecer el crecimiento del micelio. Tras el crecimiento de las colonias fúngicas, procedimos a la identificación microscópica utilizando un aumento de 40x para observar las estructuras principales de los cultivos obtenidos. Los resultados revelaron la presencia de 3 especies fundamentales: Trichoderma, identificado en las colonias verdes, un hongo antagonista esencial para el control biológico; Beauveria, proveniente de las colonias blancas, un hongo entomopatógeno que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos; Fusarium, detectado en las muestras rojas. Su correcta identificación es vital para descartarlo, ya que actúa como un agente patógeno. Para la producción masiva preparamos sustrato sólido utilizando arroz en contenedores plásticos para la esterilización en autoclave. Una vez inoculada la suspensión de esporas, el material somete a un proceso de secado a 50 grados centígrados para eliminar el exceso de humedad y asegurar su viabilidad. Concluimos que la preparación de sustratos sólidos es una metodología eficiente para multiplicar microorganismos benéficos, siempre que se garantice la pureza del hongo y un control riguroso de la humedad del grano. Con el hongo puro y estabilizado, estamos listos para la formulación del bioinsumo final. Para hablar del trabajo realizado en esta sección, correspondiente a los bioensayos, es importante considerar que estas son pruebas biológicas, en las que se expone un organismo vivo a un agente determinado para observar su respuesta y medir su efecto. En este contexto, nos permiten evaluar el potencial de microorganismos benéficos como herramientas de control biológico frente a plagas de insectos e infecciones causadas por hongos fitopatógenos. En esta práctica, se trabaja con 2 tipos de hongos de interés agronómico: un hongo entomopatógeno, Beauveria babeziana, capaz de infectar e inducir la muerte de insectos,
y un hongo antagonista, Trichoderma asperellum, que limita el crecimiento de otros hongos en el medio de cultivo. Parte 1. Beauvería bassiana. Esta práctica se centra en 3 momentos: la preparación del inóculo, la inoculación de los insectos y la observación de los resultados finales en los saltamontes expuestos al hongo. La secuencia inicia con la preparación del inóculo de Beauvería bassiana dentro de la cámara de flujo laminar. Sobre la mesa de trabajo se observan las cajas Petri con medio PDA, el mechero, los tubos con agua destilada y los materiales previamente desinfectados. A continuación, se observa el procedimiento de raspado del micelio y las esporas desarrolladas en las placas de Beauvería bassiana. Con ayuda de una asa o espátula estéril, se raspa cuidadosamente la superficie del cultivo y el material fúngico se transfiere a un tubo con agua destilada estéril, que contiene además el agente tensioactivo y el antibiótico indicados en la práctica. Posteriormente, se procede a la preparación de las cajas o tarrinas, donde se colocarán los saltamontes. Sobre una bandeja se observa la colocación de papel toalla previamente humedecido con agua destilada estéril, que servirá para mantener una humedad relativa elevada durante la incubación. En cuanto al proceso general de inoculación, se muestra la desinfección superficial con una solución desinfectante. Después, cada insecto es sumergido en la suspensión de Beauvería bassiana, asegurando que todo el cuerpo se encuentre en contacto con el inóculo. Tras el periodo de incubación, las fotografías capturan los resultados del bioensayo. En las imágenes de los saltamontes infectados, se aprecia claramente el crecimiento algodonoso blanco característico de Beauvería bassiana. El micelio cubre patas, tórax y la región cefálica, dando la impresión de que el insecto ha quedado envuelto en un manto blanco. Parte 2. Trichoderma asperellum, bioensayo antagonista. En esta segunda parte, se documenta el bioensayo antagonista de Trichoderma asperellum frente a un hongo fitopatógeno. Se inicia con la siembra del hongo control en una caja Petri con PDA. Sobre la superficie del medio se deposita cuidadosamente un cuadro de micelio, ubicado en el centro de la placa. Esta placa permitirá medir el área de crecimiento del patógeno en condiciones normales. Luego se muestra la siembra general del bioensayo, donde se prepara la placa en la que Trichoderma y el hongo fitopatógeno crecerán de forma enfrentada. En la placa se coloca a 1 centímetro de uno de los extremos pequeños cuadros de micelio de Trichoderma y del hongo evaluado. En la imagen de la parte posterior de la placa del bioensayo se identifica una superficie de color verde que ocupa gran parte del medio. Hacia un sector de la caja se observa la expansión limitada del hongo antagonista, con un borde irregular e incompleto. Estos resultados fueron útiles para el análisis de imágenes mediante el software ImageHey. Una vez calibrada la escala dentro del programa, se procede a delimitar el área de crecimiento del hongo en la placa control y en la placa donde fue inhibido por Trichoderma. Con ambos valores, se realiza el siguiente el cálculo del potencial inhibitorio de Trichoderma asperellum. Sustituyendo los datos obtenidos, se obtiene un potencial inhibitorio cercano al 35%. Práctica de laboratorio. Bioremediación de suelos contaminados con agroquímicos. Procedimiento. Realizar el muestreo de suelo seleccionando en lo posible una zona expuesta a agroquímicos. En nuestro caso se escogió el invernadero de rosas. Usar guantes para tomar muestras con el fin de evitar el contacto directo de las manos con el suelo contaminado. Se realiza un hollado de 20 centímetros de profundidad. Se toma aproximadamente 80 gramos de suelo y almacena en bolsas limpias para su transporte. Se coloca 20 gramos de suelo en 4 cajas Petri y se prepara disoluciones al 0.5%, 1 y 2% del agroquímico asignado con agua destilada, según la asignación de cada grupo. Se adiciona las diluciones para obtener una humedad del 70%. Se rotula y se sella las cajas Petri con plástico autoadherente. Se incuba las muestras a 40 grados centígrados durante 7 días. 2. Preparación de medio de cultivo suplementado con contaminante. Se determina el volumen del medio a preparar considerando un volumen de 25 milímetros por caja Petri y seleccionamos un frasco de autoclave con tapa rosca, de manera que el medio no supere los 2/3 de la capacidad del envase.
Se prepara una solución agar base a 20 gramos por litro de acuerdo al volumen. Se calienta la solución a microondas o a plancha, se agita y se deja que la solución llegue a ebullición. Una vez que la solución se encuentre translúcida, se retira de la fuente de calor y se la lleva a una cabina de aislamiento, previamente desinfectada con amonio cuaternario al 10% y etanol al 70% con un mechero. Se reparte la solución de agar en 3 frascos graduados y añadir 1 ml de la solución contaminante previamente preparada, 0.5, 1 y 2% respectivamente, por cada 10 mililitros del medio. Se homogeniza evitando las burbujas y se dispensa aproximadamente 20 mililitros en cajas Petri previamente esterilizadas. Se deja de reposo hasta que el medio se solidifique. Una vez transcurrido el tiempo de 7 días de la incubación, se destapan las cajas Petri y se hacen disoluciones seriadas de 1 en 10, llegando a 1 gramo de muestra en 9 mililitros en agua destilada. Se homogeniza las muestras agitando en vórtex por 30 segundos. Se toma una muestra de la dilución de cada tratamiento y prepara una caja o una placa de portaobjetos. Se observa en el lente de 40x y se registra con fotografías. Se hace la observación microscópica del tratamiento 0, el tratamiento 1, el tratamiento 2, y finalmente la observación del tratamiento 3. Por último, se hace un aislamiento de bacterias, donde se siembra cada muestra y el control con la técnica de extensión en un medio sólido suplementado con el contaminante preparado previamente. Se sella las cajas Petri y se las rotula. Aislamiento de bacterias ácido-lácticas a partir de mucosa bucal de animales de granja para la elaboración de probióticos. Se seleccionaron animales de granja sanos, que presentaban buenos registros de condiciones de salud y en los que no se registró el uso de antibióticos en los últimos 30 días. Con un hisopo estéril, se realizó un raspado de la mucosa bucal del animal. Inmediatamente, el hisopo se sumergió en un tubo con 1 mililitro de agua peptonada estéril al 0,1% peso por volumen y se agitó durante 30 a 60 segundos. Se inocularon en el medio selectivo para Lactobacillus agar-MRS 100 microlitros de muestra por el método de extensión utilizando un triángulo o codo de vidrio estéril. Se colocaron las cajas dentro de bolsas plásticas tipo Ziploc nuevas, dejando la menor cantidad de aire posible para proveer un ambiente microaerofílico leve. Se incubó a 37% durante 24-48 horas o hasta la aparición de colonias. 2. Pruebas primarias de identificación. Se caracterizaron morfológicamente las colonias de los cultivos, donde se obtuvo una colonia de tamaño grande, forma irregular con bordes lobulados, opacas, brillantes, coloración blanca, lisas con elevación convexa y consistencia mucoide. Se seleccionó la colonia aislada del medio de cultivo sólido, que cumplían las características de identificación presuntiva de Lactobacillus para continuar con las pruebas primarias de identificación. Se realizó la tinción de Gram en la colonia seleccionada. Se realizó un frotis sobre una placa portaobjetos. Se fijó la muestra con calor, pasando el portaobjetos por la llama del mechero. Se añadió violeta de genciana, se incubó por 1 minuto y se lavó con agua para eliminar el exceso de colorante. Se añadió Lugol, se incubó por 1 minuto y se lavó con agua para eliminar el exceso. Se añadió alcohol cetona durante 15 segundos y se lavó con agua para eliminar el exceso. Se añadió safranina, se incubó por 1 minuto y se lavó con agua para eliminar el exceso de colorante. Se observó la muestra en el microscopio con el lente de 40
y se identificó colonias de bacterias Bacillus gram positivo. Se realizó la prueba de la catalasa y no hubo presencia de burbujas, lo que es evidente el resultado negativo de la prueba. Se realizó la prueba de la oxidasa. Se observó el cambio de color en 30 segundos, reportando un resultado negativo al 3. Proliferación masiva de bacterias ácido-lácticas. Se preparó un medio de cultivo nutritivo líquido a base de levaduras, peptona dextrosa y cloruro de sodio. Se dispensaron 50 ml de medio en matraces de 100 ml. Se esterilizó en autoclave. Durante 15 minutos, se sembró la muestra en el medio, tomando una porción del crecimiento microbiano en cultivo sólido. Con el asa microbiológica, se consideró como control negativo un medio de cultivo sin inoculación. Se incubó durante 7 días a 37 grados centígrados con agitación continua a 200 RPM, de 4 cuantificación de microorganismos, utilizando la escala de Macfarlane. Se prepararon alícuotas de 2 ml de cada muestra de cultivo líquido en tubos de vidrio, verificando que el tubo de ensayo fuera del mismo tamaño y diámetro que el utilizado para los estándares de Macfarlane. Y luego se estimó la concentración aproximada de microorganismos por espectrofotometría. Se midió la absorbancia de las muestras de los cultivos bacterianos a 560 nanómetros en el espectrofotómetro, utilizando como blanco, medio sin inocular, cálculo para formulación de probióticos. Se realizaron los cálculos para dosificar las muestras a diferentes dosis. UFC, según el interés comercial, de 1/10 a la octava, a 4/10 a la onceava UFC. Para la práctica, se calculó el volumen necesario para obtener una biomasa de 6/10 a la UFC, con una absorbancia de 0,298 y la ecuación. Se obtuvo una concentración de 5,56/10 a la octava UFC. Y mediante una regla de 3, se puede determinar que el volumen necesario para obtener 6/10 a la octava UFC se necesita 1,08 ml de probiótico.